A lo largo de este curso vamos a aprender todas las técnicas necesarias para traducir cualquier diseño o idea a su versión navegable. Eso es lo que se conoce como maquetado front-end o simplemente maquetado web. Para lograrlo, vamos a estar trabajando con dos lenguajes en paralelo. Por un lado HTML, que es el lenguaje pensado para definir qué contenidos vamos a mostrar en la página web y cómo los vamos a agrupar. Si queremos crear la botonera principal de la página, o una barra lateral, o el pie de la misma. Y por otro lado CSS, que es el lenguaje para aplicar el formato visual a todas esas estructuras, si las queremos más grandes, más chicas, más claras, más oscuras. Pero antes de esto tenemos que definir una serie de premisas que vamos a respetar a lo largo de todo el curso. Un sitio web no es otra cosa más que un conjunto de archivos y directorios o carpetas que están publicados en una computadora en Internet. A esa computadora se le pone el nombre técnico de servidor web y está conectada a Internet las 24 horas del día para que cualquier persona en cualquier lugar del mundo pueda acceder cuando lo necesite. Y para acceder tenemos dos formas distintas. Por un lado, hacerlo a través de su nombre de dominio, que sería abrir un navegador y escribir en la barra de direcciones www.misitio.com o, como podría ser el caso, www.stallman.org, que es el sitio web de Richard Stallman, el creador del movimiento Open Source. Esta es la forma que todos conocemos tradicionalmente de acceder a cualquier sitio web por medio de su nombre, como puede ser google.com o bitdigitalacademy.com. La otra posibilidad es hacerlo por medio de una dirección IP. Una dirección IP es una sucesión de 4 números separados por un punto que representan e identifican esa computadora adentro de una red de computadoras. En este caso, sería la dirección IP que representa el servidor web adentro de la red global de redes, o sea, Internet. En el caso de Richard Stallman, podemos abrir una nueva pestaña en el navegador y acceder a la combinación 216.116.72.174 y vamos a estar accediendo a esa computadora adentro de la red global de redes, que es el mismo servidor en el cual está publicada la página de Richard Stallman, por lo cual estamos viendo el mismo contenido. Para acceder a estos sitios, los usuarios utilizan programas, aplicaciones que se conocen como navegadores o browsers. Ellos se encargan de dibujar en pantalla todos los contenidos de la página web. Existen más de 100 navegadores distintos, de los cuales 5 son los que abarcan casi toda la cuota del mercado. Por un lado tenemos Chrome, tenemos Explorer, que después devino en Edge, tenemos Firefox, Opera y Safari. Estos navegadores están desarrollados por empresas. Google desarrolló Chrome, Microsoft tiene Internet Explorer y Microsoft Edge, Mozilla creó Firefox, la Fundación Opera creó Opera y Apple tiene Safari. Estos programas, estas aplicaciones, todos los navegadores tienen un componente conocido como motor de render, que es el componente en particular encargado de dibujar la pantalla. Entre todos los navegadores que existen, por lo general no hay más de 5 o 6 motores de render distintos. Microsoft siempre tuvo el motor de render Trident durante toda la era de Internet Explorer, y cuando pasó a Microsoft Edge implementó su motor de render Edge HTML. Firefox siempre utilizó el motor de render Gecko y Apple siempre utilizó WebKit. Google, cuando apareció, empezó utilizando el motor de render de Apple, el motor WebKit, y con el paso del tiempo implementó su propio motor, que es Blink, y Opera tuvo hasta la versión 12 su motor propio llamado Presto. Luego migró a WebKit cuando Google aparece en escena, porque descubrió que se podía pagar una licencia por utilizar el motor de render de un tercero, y cuando Google pasó a Blink, Opera también se quedó con los productos de Google
y decidió implementar Blink en su motor de render. Esto demuestra que entre todos los navegadores siempre tenemos 5 o cuanto mucho, si vamos a versiones muy antiguas, 6 motores de render distintos, y este es el componente encargado de dibujar en pantalla una página web, por lo cual es el responsable de que por ahí algunas de las cosas que queremos hacer se vean bien en Firefox y no se vean del todo bien en Microsoft Edge, o que tenga alguna sutil diferencia de aspecto entre un Google Chrome y un Safari. No obstante, es motivo de este curso ver esas pequeñas diferencias y cómo las solucionamos. Para eso vamos a estar trabajando con el lenguaje HTML, que no es un lenguaje de programación, sino que es un lenguaje de etiquetado. Está pensado para definir en qué lugares queremos mostrar distintas informaciones, y eso lo va a hacer por medio de 3 grupos distintos de declaraciones. Por un lado, tenemos los contenidos propiamente dicho que vamos a mostrar. Los textos, las imágenes, los videos, los mapas de Google que queramos integrar. Por otro lado, la agrupación de esos elementos en distintas estructuras, como podría ser el encabezado de la página, el artículo principal que el usuario está visualizando, los comentarios de los usuarios frente a un determinado producto o servicio, otros sitios recomendados que podría ser una barra lateral y el pie de página con todos los datos de copyright, los accesos a las redes sociales y demás. Y por último, información adicional con respecto a ese documento que estamos visualizando, ya sea de cómo se tiene que mostrar el formato, de cómo tiene que interactuar el usuario con esa página web, o información propia para los motores de búsqueda, le hace Yahoo, Google, Bing y demás, de cómo los tienen que posicionar en los resultados de búsqueda. Eso se hace por medio de etiquetas HTML, que son parte del código fuente de una página web y de todos los archivos que forman parte de la misma. ¿Con qué herramientas vamos a desarrollar HTML? El código HTML se puede escribir en realidad con cualquier programa que sea de texto plano. Esto quiere decir que todo software que no agregue información propia de la aplicación funciona. No nos sirve algún creador de PDF, ni tampoco Microsoft Word, nos sirven herramientas de texto plano. Existen herramientas gratuitas y existen herramientas pagas. Dentro de las herramientas gratuitas tenemos para mencionar, por ejemplo, para PC, el Notepad++, el Sublime Text, el Brackets, o para Mac, el Code Editor, el Brackets también, el TextMate o el Sublime Text 2. Son todas herramientas gratuitas que se pueden instalar en cualquier ordenador. Y si no, tenemos aplicaciones pagas como puede ser la suite de Adobe que tiene el Adobe Dreamweaver. No hay ninguna diferencia entre un grupo de herramientas y la otra. Cuál van a utilizar en realidad queda a gusto de cada desarrollador, en tanto y en cuanto la herramienta que utilicen les permita escribir el código propio de una página web. Particularmente a lo largo del curso yo voy a estar integrando el Notepad++, primero porque es una herramienta ligera para utilizar, no consume casi nada de recursos de la máquina, y además porque tiene su versión portable, por lo cual uno lo puede instalar en cualquier memoria USB y seguir trabajando en sus casas, en la casa de algún conocido o en cualquier ordenador donde puedan sentarse y desarrollar, ¿sí? Yo voy a estar trabajando entonces con el Notepad++, que es esta herramienta que tengo aquí, y voy a estar escribiendo todo el código HTML en esta misma pantalla. Ahora, ese código que voy a escribir lo voy a probar, lo voy a mostrar en un navegador. Cualquiera de los navegadores de uso común sirven, sea Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari u Opera. En lo posible la versión más reciente del navegador para poder testear las funcionalidades que nos ofrece, porque conforme van avanzando los navegadores van ofreciendo nuevas y mejores funcionalidades, por lo cual deberíamos verificar únicamente que el navegador que estamos utilizando esté al día con respecto a sus actualizaciones. Eso se puede hacer en la mayoría de estas aplicaciones por medio del panel de ayuda, que en el caso de Firefox se encuentra aquí abajo, y generalmente el acerca del navegador les indica la versión que están utilizando y chequea si es que hay alguna actualización pendiente, y de haberla hace la actualización pertinente. En lo posible también es recomendado no trabajar con un único
navegador, sino que, de ser posible, instalar la mayor cantidad de estas aplicaciones posibles. Ya sea tener un Microsoft Internet Explorer o Edge y un Firefox o Chrome, Safari y Opera. En definitiva, la mayoría de estas aplicaciones son de instalación gratuita, dado que a las empresas les conviene que ustedes instalen los programas para navegar a través de Internet. Con respecto a los archivos que vamos a estar desarrollando, los nombres de archivo van a tener el nombre que ustedes deseen, la página principal va a tener su nombre, después si hacemos una galería de fotos le podemos poner fotos o galería o imágenes, el nombre de archivo que ustedes deseen, en tanto y en cuanto respeten 3 reglas con respecto al nombre de archivo. Primero, el nombre de archivo no puede tener espacios, no puede tener letras con tildes, ni tampoco la letra ñ. Esto aplica a los documentos que vamos a estar desarrollando con el código HTML y también a todos los recursos que agreguemos a nuestro proyecto, por ejemplo imágenes, por ejemplo video y demás. Esto porque ninguno de estos 3 grupos de caracteres, ni los espacios, ni las tildes, ni las señas, son parte del protocolo HTTP y puede generar algún problema a la hora de navegarlo. Segundo, deben estar escritos en minúscula. En realidad, si un archivo está escrito en mayúscula, funciona. El único objetivo atrás de ponerle un nombre minúscula tiene que ver con el comportamiento de los distintos tipos de servidores que existen. Hay servidores bajo plataformas Windows y hay servidores bajo plataformas Unix o Linux. Las plataformas Windows no diferencian mayúsculas y minúsculas, por lo cual pedir el archivo galería en minúscula es lo mismo que pedirlo en mayúscula. Sin embargo, en los servidores Unix esta diferencia entre mayúsculas y minúsculas existe, por lo cual estos dos serían 2 archivos diferentes. Por lo cual, para minimizar el margen de error, se recomienda que todos los nombres de archivos estén escritos en minúscula, así uno no tiene que estar preocupándose por si lo escribió en mayúscula, lo escribió en minúscula, y adicionalmente, si en su máquina de desarrollo funciona perfecto, que después no falle a la hora de publicarlo en Internet. Y tercero, los archivos que tienen el código de nuestra página web van a ser archivos con la extensión .html. El nombre de archivo que quieran, respetando las 2 primeras reglas, pero con la extensión .html, porque esa es la forma en que el servidor web entiende que esto es una página web y no una foto, no un video, y lo procesa, lo muestra como una página web en sí. Para eso tenemos que tener presente un único tema que tiene que ver con las extensiones. El sistema operativo bajo el cual estén desarrollando tiene que estar mostrando todas las extensiones. Voy a volver al Notepad++. Voy a guardar este archivo como el nombre que queramos, prueba, en minúscula, prueba, y lo voy a guardar como .html. Ahí dice prueba.html, ese es el nombre de archivo. Lo voy a guardar y voy a ir a la carpeta donde estoy trabajando. Esperen un segundito que me equivoqué con el nombre de archivo, no puse el punto. Voy a renombrarlo. Le voy a poner prueba.html, ahora sí. Voy a venir a la carpeta, voy a ver que no me muestra qué extensión tiene y si el sistema operativo que utilizan está escondiendo las extensiones, le puede llegar a suceder un error como este. Voy a darle botón derecho al mouse. Voy a crear un nuevo documento de texto y le voy a poner a este documento de texto segundo.html. Cuando lo guarde, voy a ver que no me muestra el mismo iconito que tiene prueba. Y de hecho, en la descripción me dice que el primero, prueba.html, es un archivo de Firefox y el segundo es un archivo txt. ¿Por qué? Porque el sistema operativo con el que estoy trabajando, que es un Windows, tiene escondidas las extensiones. Esto no es un archivo .html, sino que es un archivo txt, porque le dije que me cree un nuevo archivo de tipo texto. Para poder visualizar las extensiones del explorador de archivos tradicional de Windows, van a la pestaña de vista y van a elegir extensiones de nombres de archivo y lo van a tildar. Y eso lo que va a hacer es mostrarles todas las extensiones de los archivos y ahí podemos visualizar entonces que segundo.html es en realidad un txt.
es lo único que tienen que tener presente con el sistema operativo con el que trabajen, sea Windows, sea Linux o sea Mac. Si esconden las extensiones, es probable que se confundan no solamente a la hora de crear los archivos HTML, sino también a la hora de acceder a las imágenes o a los sonidos, porque no van a saber el nombre completo del archivo. Con respecto a las páginas web, existen dos posibilidades. Cuando ustedes acceden, pueden que estén pidiendo un documento en particular porque le hicieron clic a un vínculo o porque están accediendo a un archivo en particular, www.misitio.com/foto.jpg. Estoy pidiendo puntualmente el archivo foto.jpg. La otra posibilidad es que no estén solicitando ningún archivo, simplemente que estén accediendo al www.misitio.com. En ese caso, tal como sucedió con la web de Richard Stallman, yo acá no estoy diciendo qué archivo quiero ver, sin embargo me está mostrando un documento. Bueno, esto es porque todos los servidores tienen configurado un archivo por defecto que se muestra cuando uno no pide un archivo en particular. Ese nombre de archivo está estandarizado y se llama index.html. Index significa índice, por lo cual es el archivo principal que busca cualquier servidor, sea Windows o Linux, por defecto. Si ustedes hacen un sitio que el primer archivo se llama principal.html o inicio.html, lo más probable es que cuando el usuario quiera acceder a ver la página web tenga que pedirlo a conciencia, www.misitio.com/inicio.html, lo cual en la mayoría de los casos el usuario tiende a no hacer. Solamente accede al nombre de la página web y espera ver algún archivo que le dé la bienvenida. Entonces, nuestro archivo prueba.html lo voy a renombrar y va a ser mi archivo index.html. Y el archivo segundo me voy a tomar la libertad de eliminarlo porque en realidad no aporta absolutamente nada. Volvemos aquí. Ahora, hablemos de un organismo que se encargó de estandarizar el lenguaje HTML. La W3C es un ente que se llama World Wide Web, de allí la www, Consortium. ¿Qué es un consorcio? Es un grupo de personas, es un grupo de empresas o de organismos que se encargan de trabajar sobre distintas tecnologías. Tiene su propio sitio web y se encargaron ahí de publicar todos los borradores y los estándares de distintas tecnologías web. Voy a acceder a este sitio www.w3.org y cuando acceda al mismo voy a ver la página de bienvenida de este World Wide Web Consortium. Voy a ver que tiene un montón de distintos artículos sobre las cosas que desarrollan y en algún lugar esto va a estar hablando de las tecnologías que trabajan, que son todas tecnologías web, ¿sí? Esas tecnologías web fueron estandarizadas de forma tal que cualquier empresa que desarrolle software, le hace Google, Apple o Microsoft, y cualquier persona que desarrolle un sitio web, o sea nosotros los desarrolladores, podamos hablar un idioma en común, y que si nosotros le decimos que queremos un sitio que tenga dos columnas, el contenido principal y la barra lateral, por ejemplo esto, el contenido principal y la barra lateral con accesos a otros recursos, que esto se vea más o menos bien o que respete un estándar de cómo se deberían comportar en los distintos navegadores. Eso es lo que hizo este organismo, ¿sí? Han trabajado tecnologías propiamente web, por ejemplo el lenguaje HTML y el lenguaje CSS son dos tecnologías que la W3C ha trabajado. También existe el lenguaje SVG, que son imágenes basadas en coordenadas. Quiero un círculo de tanto de diámetro con un relleno de tal color, y la tecnología Ajax, que fue una tecnología muy conocida del 2000 en adelante, que no es otra cosa más que JavaScript accediendo al servidor y pidiendo información del mismo servidor. Y también han trabajado tecnologías que tienen que ver con el área de la accesibilidad. La WCAG es la Web Consortium Application, no, es el Accessibility Group de la W3C, no me acuerdo bien el acrónimo. Este WCAG es en realidad un grupo de trabajo propio de la WAI. La WAI es el Web Accessibility Initiative, es la iniciativa de accesibilidad web. Ellos han trabajado, la W3C ha trabajado
en la estandarización tanto de HTML, CSS como también de normativas de accesibilidad. Mínimo que cualquier usuario, por más que tenga alguna discapacidad, por ejemplo, que no pueda visualizar la página web, pueda tener una experiencia satisfactoria, ya sea con alguna aplicación, un lector de pantalla para no videntes, que le lea lo que está sucediendo a través de la computadora. Eso nosotros también lo vamos a abarcar, vamos a ver las normativas mínimas de accesibilidad y cómo hacemos para que la mayor cantidad de usuarios puedan tener una experiencia satisfactoria en nuestro sitio que estemos desarrollando. Tienen una herramienta para verificar todo lo que escribamos, todo el código HTML que nosotros vamos a desarrollar, vamos a testearlo por medio de su validador. Un validador no es otra cosa más que una herramienta que nos va a permitir testear si lo que hicimos respeta o no respeta estas normativas de estandarización que ellos han planteado. Entonces, si abro otra pestaña y pongo validator.w3.org, voy a acceder a la herramienta de verificación. Tenemos tres posibilidades, tres pestañas distintas. Podemos acceder a una URL y que nos diga si la misma respeta o no respeta la sintaxis del lenguaje HTML. Podemos hacerlo subiendo un archivo al servidor, o podemos copiar y pegar todo el código que escribamos en el Notepad++, en el Sublime Text o en Dreamweaver, da igual. Podemos copiar y pegar acá y por medio del botón de chequear verificar si es correcto o no correcto lo que nosotros hicimos. Ahora, HTML fue cambiando con el paso del tiempo, no es la misma versión la que usamos hoy en día que la que sucedió en sus orígenes. Existen tres versiones fundamentales de la línea de tiempo de HTML y en cada uno de estos cambios de versiones se fueron agregando o quitando elementos o etiquetas que o fueron necesarias, que aparecieron con el paso del tiempo, o que pasaron a estar despreciadas porque ya no tendrían razón de ser que sobrevivan. Por un lado, HTML4 del año 1998, que es el primer estándar oficial de la W3C. En segunda instancia, el XHTML, que apareció en el 2000. El XHTML es una fusión de dos tecnologías distintas, por un lado XML y por otro lado HTML. No nos interesan mucho los tecnicismos por detrás de estas dos tecnologías. Y tiene dos versiones distintas. Este fue el primer estándar que la W3C escribió con una normativa un poco más estricta en el sentido de si esto no lo respetás, en realidad tu HTML está mal desarrollado. Por lo cual crearon dos versiones adentro del XHTML. Por un lado, XHTML transicional, que lo que plantea es, si ya tenés un sitio desarrollado en HTML4 y en realidad no respetás casi nada de la normativa, corregí esto, esto y esto, y más o menos vas a estar dentro del estándar. Y por otro lado, XHTML estricto, que es un poco más riguroso con respecto a la normativa, pero es el recomendado por parte de la W3C a la hora de desarrollar un sitio desde cero. XHTML tuvo su momento de gloria, sin embargo se quedó estancado en el tiempo. La W3C empezó a desarrollar la versión 2 de XHTML, pero las empresas que desarrollaban software, Google, Apple, Mozilla y demás, vieron con muy mal ojo el estancamiento de la tecnología, por lo cual empezaron a trabajar en el borrador de HTML5. HTML5 primero fue creado por la WHAT-WG. La WHAT-WG es el Web Hypertext Application Technology Working Group, que es un grupo de empresas que ha trabajado para el desarrollo de una nueva tecnología en HTML con mucho más funcionalidad, con muchas más herramientas. Todo lo que sucede hoy en día en el universo mobile en realidad es posible gracias a HTML5 y todas las funcionalidades que esto ofrece, por lo cual primero lo empezaron a trabajar ellos y después, con el paso del tiempo, la W3C dijo, ok, dejo de lado mi XHTML2 y voy a trabajar sobre el estándar de HTML5 para crear una documentación fiel que tanto las empresas que desarrollan software como el desarrollador web pueda respetar para más o menos estar dentro del mismo parámetro. A lo largo del curso vamos a estar trabajando con HTML5, con todas las funcionalidades que hoy en día nos ofrece la web. La verificación de la página web se hace contra alguna de estas versiones, por lo cual cuando empecemos a trabajar con el código, una de las primeras cosas que le vamos a tener que decir es si lo nuestro es HTML5
o XHTML transicional, o XHTML estricto, o HTML4. En todos los escenarios vamos a trabajar con HTML5 y la misma herramienta, ese validator, nos va a decir si algo que hicimos no cumple con la normativa, nos va a devolver un mensaje de error y también nos va a devolver una sugerencia de cómo corregirlo. Por último, vamos a estar haciendo contenido en nuestros documentos HTML, por lo cual vamos a empezar a insertar todo lo que queramos comunicarle al usuario. Ese contenido, en primera instancia, no depende del código HTML. Si yo vengo a nuestro index que nos está esperando y pongo bienvenidos al curso de front-end y lo guardo, voy a ir a la carpeta donde está esto guardado, le voy a dar o doble clic para que se abra en el navegador que tengo asociado por defecto, o si no, desde el mismo editor de texto puedo ir a ejecutar y elegir alguno de todos los navegadores. ¿Sí? Puedo ejecutar en Firefox, en Chrome, en Explorer o en Safari, o si no, usar alguno de sus atajos. En el caso de abrir en Firefox, puedo apretar la combinación de las 4 teclas Control, Alt, Shift y X, que afortunadamente están las 4 juntas a la izquierda del teclado abajo. Cualquiera de los dos escenarios, ir al ejecutar o su atajo, o hacerle doble clic o darle enter al archivo, va a abrir ese archivo en el navegador y como podemos ver efectivamente dice bienvenidos al curso de frontend. No necesité ninguna etiqueta HTML para hacer esto y esto se debe únicamente a que el protocolo HTTP con el cual están desarrollados el hipertexto, la transmisión de archivos por internet, el protocolo HTTP es mucho más viejo que los sistemas operativos gráficos y por ende mucho más viejo todavía que los navegadores gráficos, por lo cual en esa época no se necesitaban etiquetas para mostrar contenido. Todo eso apareció mucho después cuando salieron los primeros sistemas operativos gráficos y sus navegadores para mostrar esta información, ¿sí? Cuando llegaron los navegadores gráficos se empezó a utilizar el lenguaje HTML para estructurar la página web y empezar a darle las primeras partes del formato. Por ejemplo, si a esto yo le agrego un enter y pongo aprendiendo en Bloom IT y lo guardo, cuando vaya a la web y actualice este documento, ese espacio que había dejado originalmente entre esta línea y esta línea, el navegador no lo entendió. Sin embargo, si voy a ver el código fuente, sea que le doy botón derecho del mouse y elijo View Page Source o ver código fuente, dependiendo si está en inglés o en español el browser, o su atajo Control U, voy a ver que efectivamente sí, había un espacio entre este elemento y este elemento, pero cuando aparecieron los primeros navegadores gráficos se determinó que para cosas tan simples como hacer un salto de línea se iba a crear una etiqueta propia del HTML, que es todo lo que vamos a estar transitando a lo largo del curso, junto con su parte gráfica, que es el lenguaje CSS.